Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. El gusto de tener ahora con nosotros a Eduardo Bior. Él se define como un historiador político o un politólogo histórico, un profesor argentino que ha estado en Heidelberg, en Magdeburg, ahí en Argentina, en Matanzas, en Río Negro, pero también en UNILA, en esta universidad creada por Lula para provocar la integración latinoamericana allá en Brasil. Además, un militante del campo nacional popular y un muy directo amigo. Muchísimas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación. No, al contrario, Pedro, un gran abrazo, es una alegría estar, aunque sea virtualmente en Ecuador, país que por desgracia no conozco, pero Ah, tienes que venir. me Claro, encantaría, claro. sí, 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 ya viniste tantas veces a Argentina que a lo mejor termino yendo yo alguna vez a Ecuador. Buenísimo, buenísimo. Mira, yo creo que ahorita la preocupación de los compañeros, de las compañeras que nos oyen debe estar vinculado a las repercusiones y a la profundidad, a la significación de este crack bursátil que parece ser que está removiendo los cimientos del sistema financiero mundial. Y todo esto en el marco de una escalada de las tensiones que inclusive amenazan con el tema de una guerra nuclear, no solamente en Ucrania, sino también el genocidio en Gaza, las provocaciones en contra de China y ahora, ¿no es cierto?, el intento de dar un golpe de Estado en Venezuela, que inclusive algunos están blandiendo una solución a la Libia, ¿no? ¿Cómo ubicas tú esta coyuntura mundial? Yo diría, usando una expresión muy criolla de mi patria, que el imperio se está defendiendo como gato entre la leña. Es decir, Como gato panza arriba, ¿te acuerdas la canción de los es- Palacagüina? exactamente, exactamente. Es decir, tirando zarpazos para todos lados. Te olvidaste de un golpe, el de Bangladesh. Ay, el golpe de Eh, Bangladesh, sí. el golpe de Bangladesh. Es decir, que le salió bien. Porque ahí lo que estaba en juego es precisamente la construcción de un nuevo ramal de la ruta, de la franja y la ruta del proyecto chino de infraestructura, de conexión de infraestructura, pero con un agregado histórico fundamental, que en este hubieran participado, es decir, la idea de construir una conexión China, Myanmar, es decir, la ex Birmania, Bangladesh, India. Bueno, y en realidad Con lo cual, muy poca noticia respecto a eso, porque en Myanmar también hay una serie de procesos de desestabilización y de revoluciones de color, exactamente, para no hay una, hablar la cuestión de Nigeria, para no hablar, es decir, están realmente moviéndose en todo lado, desestabilizando en todo lado, creando conflicto en todo lado, precisamente porque están dando zarpazo, quieren morir matando, ¿no? exacto, esa es la idea. Es decir, lo que ellos, en Myanmar, bueno, hay una guerra civil que ya dura años, donde la mayoría de las regiones del norte y nordeste están sublevadas contra el gobierno central. ¿Qué es lo que pasa? Nombraste Venezuela. Podemos agregarle el ataque que hubo el otro día en la frontera entre Argelia y Malí. Es decir, cuando los islamistas, junto con un grupo de tuaregs, atacaron a las fuerzas combinadas del ejército de Malí y la compañía Wagner, Y la este es muy compañía rusa importante, ¿no? Wagner. Este es muy importante el dato que das, que es otro de los que están cerrados. Pero resulta ser que ahí también está involucrado no solamente el gobierno de Ucrania formalmente, sino armas que la comunidad internacional, entre comillas, entregó para la defensa de la libertad en Ucrania, que terminaron en los terroristas, terroristas de Tuareg que están vinculados al ISIS, al califato islámico. Al Estado Islámico, exactamente. Están vinculados al Estado Islámico. ¿Y quién facilitó la infraestructura, la logística de transporte? Francia, que está sumamente ofendida y molesta porque los tres países del Sahel le expulsaron a las tropas francesas. ¿Te O refieres sea, a Burkina Faso, Níger Níger y, y Malí. y Mali, ¿no? Ujú. O sea, estamos teniendo un cinturón de fuego, es decir, con el cual ellos intentan, y fíjense
la situación geográfica, por así decirlo, de estos conflictos, porque no se dan en cualquier parte, se dan en las zonas de toque entre los países, entre las zonas de dominio directo de países del norte y los países del sur global, de Asia, África y América Latina y Oceanía. Recordemos lo que pasó hace poco en Nueva Caledonia. Y eso por un lado, y por el otro lado, si es en zonas del sur, como pueden ser casos como Nigeria, por ejemplo, es zonas del sur con enclave, que son enclaves muy centrales, muy importantes para la transición energética que está viviendo el mundo. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es decir, el primer dato central de las últimas semanas, este, ni siquiera es la terrible masacre que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. El dato central de las últimas semanas es en junio pasado la cancelación del acuerdo de pagos entre Arabia Saudita y Estados Unidos, por el cual durante 50 años la venta de petróleo se hacía en dólares. Y eso fue, y ahí vamos al capítulo central, eso fue lo que durante 50 años le puso un pulmotor al dólar, es decir, una ayuda artificial con la cual respiraba, emitía papel, se especulaba en las bolsas y desarrollaba las tecnologías de la información y la comunicación y las vías Discúlpame que te corte. comerciales. Este era un tema que cuando yo denunciaba esto hace 15, 20 años, peor cuando lo mencionaba en Estados Unidos, me caían y me decían, eso es teoría de la conspiración, no hay ninguna evidencia al respecto, que eso solamente dicen los comunistas, eso solamente dicen los enemigos de la libertad y de la democracia. Bueno, ahora públicamente, ¿no es cierto?, se acabó ese convenio, que incluía además el hecho no solamente que era obligatorio que, por ejemplo, países que no tenían nada que ver con el dólar, Francia si tenía que importar petróleo de Nigeria, tenía que hacerlo en dólares, no en francos, no en euros, no en la moneda nigeriana, sino en dólares. Pero además de esos dólares tenían que ser depositados en bancos del eje angloamericano, incluyendo, ¿no es cierto?, bancos europeos que estaban vinculados a los eurodólares, lo cual es o uno de los el, elementos centrales, una de las piezas centrales de la trampa de la deuda que nos ahorcaría, ¿no es cierto?, en los años 80 aquí en América Latina, pero también en los países del socialismo de Estado. o en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que es una especie de banco central de los bancos centrales occidentales. Este, es decir, nosotros estuvimos durante mucho tiempo más, pero durante 50 años, poniendo bienes duros en garantía para que ellos emitieran papel en una única divisa que no tiene ningún respaldo. ¿Por qué no tiene ningún respaldo? Bueno, porque no necesito contártelo a vos, es decir, en 1971, para escaparse de la inflación creciente provocada por la guerra de Vietnam y de la depreciación del dólar producido por el desplazamiento, la deslocalización de las industrias productivas norteamericanas hacia Europa Occidental y Brasil. El gobierno de Richard Nixon separó al dólar de la paridad fija de $35 por onza de oro, que era la base del sistema monetario establecido al final de la Segunda Guerra Que Mundial. justo se están cumpliendo los 80 años de los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Claro, claro, pero recordemos una cuestión muy importante, cuál fue la diferencia de Keynes con el gobierno norteamericano. Mientras que John Maynard Keynes afirmaba que el sistema monetario tenía que estar, el nuevo sistema monetario internacional,
para brindar confianza tenía que estar bajo un gobierno internacional, el Senado de los Estados Unidos le dijo, no, nosotros no vamos a poner la plata para que la gobiernen los italianos o los franceses. De- Entonces, de ese modo se estableció el sistema que conocemos con un Banco Mundial presidido por los norteamericanos y un Fondo Monetario Internacional con un sistema mixto en el cual el presidente es un europeo y el vicepresidente es un norteamericano. Es decir, sacralizando, congelando una relación de fuerzas económicas que existía al final de la Segunda Guerra Mundial y que hoy no existe más. Porque en 1945 el Producto Bruto de los Estados Unidos era el 55% del Producto Bruto Mundial y hoy es el 26, creo, si tengo los datos Mucho menos. ajustados. Ahorita el 25% es Estados Unidos, Europa y Japón. O Ah, sea, la bueno, tríada completa todavía es el menos, 25%. Mire. todavía menos. Yo creo que vale la pena mencionar algo que lo hemos tratado en algunos otros episodios, ¿no es cierto? El hecho de que esta situación del Fondo Monetario Internacional era una regla implícita, el que el presidente del del Fondo Monetario Internacional era europeo, normalmente vinculado a las finanzas gobernadas por el mundo católico, hasta que eso se rompe con Dominique Strauss-Kahn, ¿no? Que es judío, al cual después los propios amigos prácticamente lo liquidan, casi solamente les falta matarlo físicamente, ¿no? Porque lo han acabado. Y desde entonces viene una serie de otros actores, ¿no? De otros círculos. Y en cambio el Banco Mundial era presidido históricamente por funcionarios norteamericanos, en cambio vinculados al complejo industrial militar. Fíjate, ¿cómo así? ¿Cómo así la banca de desarrollo mundial, la retórica, ¿no es cierto?, de que iba a haber en la cuestión de Rostow, de las etapas del crecimiento, del manifiesto no comunista y de toda esa cuestión, resulta ser que era gobernado por gente vinculada al Pentágono. Y bueno, porque eso te confirma una cosa que quizás como, no sé si como economista te va a gustar, que la economía es la continuación de la política por otros medios y la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, acortando la ecuación, directamente pusieron a alguien de la guerra a dirigir la economía mundial. Claro. Eh, Ahí se entiende, ¿no? Que McNamara por un lado, pero por otro lado Paul Wolfowitz y la gente que está ahora, así sean de otras nacionalidades, están siempre vinculados a ese proyecto y sobre todo en las últimas décadas al proyecto neoconservador. Es decir, es un proyecto en el que gente como Henry Kissinger, que son de los halcones del imperio, quedaron rezagados, quedaron totalmente fuera de la zona de influencia, ¿no? A ver, para no irnos, porque eso nos llevaría también a analizar qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero para explicar el origen de la crisis actual, de dónde vienen de esos procesos de conflictividad permanente en la propia frontera del imperio, ¿no? Imaginemos, ¿no? Hay cosas que todos más o menos hemos aprendido en la escuela, cuando el Imperio Romano sí, ¿por qué estaba haciendo yo esa analogía con el Imperio Romano? Precisamente porque en el imaginario, tanto del imperialismo británico como del norteamericano, está permanentemente presente la comparación con Roma, con la antigua Roma. Se encuentra en todos los escritos políticos, ensayos, fundamentaciones. Es más, hay muchísimos, aún también en comparación con la antigua Grecia, es decir, por ejemplo, se dice que
el ascenso de China va a provocar un momento Tucídides, ¿no? Es el dilema de Tucídides. Tucídides, el historiador griego que historió las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, decía, fines del siglo V, principio del siglo IV antes de Cristo. De donde es la clase dirigente norteamericana saca la siguiente conclusión. Es decir, cuando surge una nueva potencia que desafía la hegemonía de la potencia establecida, el cambio de hegemonía de un imperio al otro solamente se puede dar por la guerra. Claro, eso yo quisiera un poco hacer, porque he tenido también broncas respecto a este tema, y gente progresista dice que, ¿no? Asumen como una ley, como la ley de la gravedad. Yo creo que es grave que se asuma que esa es una ley de la gravedad. En el caso de China, no necesariamente es así. Es decir, así como no era una ley que una vez tumbados los gobiernos monárquicos o tumbadas las coronas en América Latina, no tenía por qué, o en América en general, incluyendo Estados Unidos, no tenía por qué nombrarse otro rey, así tampoco, ¿no es cierto? Aunque con la incredulidad de la época, con la incredulidad de gente tan ilustre como San Martín, por ejemplo, ¿no? A la final no se nombraron reyes y los intentos coronados acabaron muy mal, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante ubicar que esa no es una ley de la naturaleza, sino que depende de la correlación de fuerzas. Hay mucha presión para que vuelva a haber una situación bélica, pero cuidado con convertir esto en una coartada para todas las barbaridades que está haciendo el imperialismo anglo-sionista, pongámosle, porque ahí está la pieza de Israel es muy importante, ¿no? Con todo el tema del genocidio en Gaza. Es que acá hay varios supuestos en esta formulación, en esta recurrir al supuesto dilema de Tucídides, que es, primero, suponer que la sustitución de un imperio solamente puede hacerse por otro imperio. Segundo, suponer que las relaciones entre los estados solamente pueden ser de dominación. Tercero, suponer que el predominio, el liderazgo o la hegemonía de un determinado estado, de una determinada cultura, tiene que ser mediante la dominación militar. Entonces, es decir, que ellos tomen eso de la tradición occidental, que es especialmente brutal y violenta, eh, eh, yo lo puedo comprender. Que ahora, que es solamente una de las tradiciones que han recorrido la historia mundial. Hay que recordar, y esto es fundamental, hasta 1820 la potencia más importante del mundo era China. Es decir, la decadencia china, el atraso chino y la penetración del imperialismo británico fue lo que llevó a todo el ciclo de guerras posteriores y lo que los chinos llaman el siglo de la decadencia. Entonces, Además, vinculado al tráfico de drogas, ¿no? Que esto es muy importante subrayar. Además, directamente vinculado al tráfico de drogas, en el que estuvo y, involucrada hasta la corona inglesa. y al tráfico en el que está involucrada. Presente. No solamente al tráfico de drogas, sino al surgimiento y crecimiento de un banco que es fundamental en el sistema financiero internacional, que es el HSBC, el Hong Kong and Shanghai Bank of China, que se creó especialmente para financiar las llamadas guerras del opio en el siglo XIX. Pero a lo que yo quiero ir es a lo siguiente. Hoy, digamos, el mundo occidental se encuentra a la defensiva. Entonces, recurre a una cantidad de imágenes para justificar como naturales su tendencia imperialista y belicista. Es decir, la única forma de resolución de los conflictos de dominio que conoce es la guerra. Por eso es que recurre al dilema de Tucídides, recurre a la imagen del Imperio Romano defendiéndose de los bárbaros, argumenta
en nombre de la civilización, como si hubiera una única civilización, que es la occidental no cristiana, la occidental y capitalista. Entonces, en base a eso, cierra todas las demás opciones. Por el contrario, yo creo que si bien es decir, en la historia hay tendencias y hay situaciones que pueden repetirse, eh, la historia es una acción humana y en determinadas coyunturas de ruptura, la voluntad de los seres humanos, especialmente la voluntad de los pueblos como masa organizada con una conciencia, puede alterar esas tendencias históricas y puede modificarlas. Y yo creo que precisamente, lo que a mí me da una dosis de optimismo, que este momento tan terrible que estamos viviendo es un momento donde se están dando esas rupturas. Lo vemos en el caso de África. En el continente americano estamos más embromados por la simple razón de que estamos demasiado cerca de los Estados Unidos. Pero en otras partes se están dando posibilidades de apertura. Tanto más fuerte, más enérgica es la necesidad de ellos de defenderse y de defenderse violentamente. Entonces, por eso es que en este momento la lucha interna dentro de los Estados Unidos es sobre cuál es la mejor estrategia defensiva. Entonces, lo que ha venido primando, y eso lo señalabas vos ya en el comienzo de nuestra charla, lo que ha venido primando desde fines de los años 70, principios de los 80, es un grupo neoconservador formado, por un lado, la Universidad de Chicago, por los discípulos del filósofo judeo-alemán Leo Strauss, por el otro lado, reclutando grupos del viejo trotskismo de Nueva York, de Elliot Abrams. Elliot Abrams viene de ahí. Paul Wolfowitz, ¿no? Paul Wolfowitz también. Es discípulo de. Sí. Paul Wolfowitz fue discípulo de Leo Strauss, no viene del trotskismo. Fue discípulo de Leo Strauss. Lo importante ahí es fundamentalmente en los dos casos el voluntarismo. Es decir, a diferencia, digamos, de corrientes anteriores en el pensamiento político norteamericano, ya sea corrientes del liberalismo universalista, que eran más idealistas, o corrientes incluso del viejo realismo continental, que se basaban, digamos, en las condiciones geopolíticas objetivas de los Estados Unidos, este grupo neoconservador es absolutamente voluntarista y le da una preponderancia enorme al decisionismo, a la capacidad de tomar decisiones. Es decir, Es decir, no a la teoría de la conspiración, sino a la teoría de las conspiraciones. Es decir, las conspiraciones valen y ellos se encargan de cumplirlas. Se podría decir así, es decir, claro, lo que antes para nosotros que estamos todos formados de alguna manera en viejas escuelas modernas occidentales, de tener en cuenta las condiciones históricas, las condiciones materiales, etcétera, eran puras conspiraciones. Esta gente las toman como preanuncios, como agenda de tareas políticas. Sí, Ahora, es estoy importante de ubicar acuerdo. No que lo había pensado desde ese punto de vista, pero estoy de acuerdo. esta escuela de los neoconservadores, aunque se desarrolla en Chicago, también rompe con otras figuras históricas del paleoconservadurismo, digamos, que sería John Mearsheimer, por ejemplo, ahorita, o el propio Kissinger, ¿no? Por supuesto, sí, justamente Kissinger fue el
último representante del realismo político en la dirección de la política exterior y la estrategia norteamericana. Y no por casualidad, estrechísimamente ligado a la familia Rockefeller. Hasta el último minuto, hasta que murió. Es decir, él trabajó ligado a la familia Rockefeller. Y no es casualidad que de los dos contendientes políticos actuales, el que es más realista, más allá de su retórica, que es Donald Trump, también muy ligado a la familia Rockefeller y a los viejos intereses del petróleo y de la economía industrial. Entonces, ahí, digamos, por un lado los neoconservadores que han recorrido todos los gobiernos desde 1981 a la fecha, excepto el de Donald Trump, es la única excepción. Han recorrido gobiernos republicanos y gobiernos demócratas. ¿Por qué han tenido esa fortuna que ningún grupo político intelectual antes en Estados Unidos había tenido? Porque coinciden con, se presentan como los mejores gerentes de la evasión de la crisis. Así, recordemos que habíamos comenzado diciendo la crisis que ha estallado ahora y que se manifiesta tanto en cimbronazos económicos como en enfrentamientos militares, es la crisis que estaba planteada desde fines de los años 60. Y que yo además recomiendo no solamente por razones ideológicas, leer un libro del general Perón de 1968 que se llama La Hora de los Pueblos, donde está el análisis sobre la crisis de los imperialismos. Y Perón, que de ninguna manera era un marxista, hace un análisis de la crisis, de la crisis basada en la incapacidad tanto del imperialismo norteamericano como de la Unión Soviética para ajustarse a las nuevas demandas, de la población, de participación de las poblaciones y para responder a la crisis medioambiental que él ya veía plantearse en aquel momento. Y entonces él decía, de esta crisis, es premonitorio, de esta crisis se sale mediante formas superiores de integración. Es decir, pasar a formas regionales previas a la universalización. Pero esas formas regionales, esos niveles mayores de complejidad y de integración pueden darse de modo oligárquico mediante la guerra o la pueden hacer los pueblos. Claro, la diplomacia de los pueblos. Y ahí es donde el justamente deja planteada una pregunta que para mí es estrictamente actual. Es decir, por eso es que yo me atrevo a decir aquella crisis, aquella colisión entre la crisis del estado de bienestar en el estado liberal de la posguerra, que al elevar la condición de vida de las masas, al mismo tiempo suscitó el reclamo de participación democrática que ese sistema no podía cumplir ni aceptar. Ese fue su dilema. Esa crisis quedó planteada durante 50 años. ¿Qué hicieron frente a eso? Hicieron dos cosas, en síntesis. Expandir la guerra hacia afuera como una forma de impedir la competencia de nuevos pueblos, nuevas culturas, naciones, sobre todo en el sur global, por los recursos, por el excedente económico, y generar un estado de violencia y represión interna permanente
permanente para evitar los reclamos suprimir y reprimir los reclamos de participación Ahí están democrática. los textos de Shoshana Zuboff del capitalismo de la vigilancia y el texto de Noemi Klein sobre el capitalismo del shock, ¿no? Y, en fin, hay una cantidad de literatura que muestra, pero la sociedad y toda la doctrina oficial de los propios Estados Unidos, desde la OTAN, de la dominación de espectro total, ¿no? Full spectrum dominance. Exacto, exacto. Recordemos que al mismo tiempo que en el mismo gobierno de Nixon, en el cual, por un lado, bajo la inteligente dirección de Kissinger, se hace la paz, este, eh, se hace la paz China, en en Vietnam, Vietnam. con Vietnam. Y por supuesto, claro, y se inicia la operación de acercamiento a China para separarla de la Unión Soviética. En ese mismo gobierno se crea la DEA, la Agencia de Lucha contra el Narcotráfico. Y se declara la guerra contra la droga, ¿no? Exactamente, que implica lo siguiente, fundamentalmente para hacer todo eso, primero tienen que inyectar la droga, tienen que crear el problema. Claro, y ahí hay las Entonces, denuncias entonces y totalmente documentadas de cómo ellos, en las zonas donde tenía el partido Panteras Negras, que eran de afroamericanos, muchos de ellos marxistas, pues simplemente metieron crack, metieron la droga, pero Oakland, ¿no? Es un caso tremendamente documentado. Y el hecho de, primero, la relación no es de American Airlines, pues yo creo que sí, la aerolínea que transportaba opio para financiar el bombardeo no aprobado por el Congreso en Camboya y Laos, que además estaba vinculando a la creo gerencia que de era barcos. American Airlines, yo Sí, creo yo que creo que es era American Airlines. American. Y luego Sí, tenías del tema te que se pido un continuó con segundo, un el tema segundo. del Irán Contras, ¿no? Necesito cortar un segundo, Claro, no hay pues problema. tengo que responder un mensaje urgente. Sí, 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 sí. Eh, entonces, esa dupla de represión interna para mantener controlada reprimidas las reivindicaciones democráticas de sus poblaciones, tiene dos caras. Por un lado, el problema de la drogadicción, la venta de armas, la difusión de las armas en el cotidiano para que la Dentro de gente los se Estados mate Unidos. dentro de los Estados Unidos, para que la gente se mate. Y en Europa Occidental, fundamentalmente la droga, no hizo falta el, ya la disciplina que los pueblos europeos arrastran de haber sufrido las dos guerras mundiales, los hace bastante más Y sometidos que allí los recomiendo que se norteamericanos. chequee, por favor, las relaciones de Frank Wiener, uno de los fundadores de la CIA, uno de los operativos más importantes de la CIA, en la conexión Corsa, ¿no? En la conexión francesa, la que hubo el film, es basado en un hecho real en la que participa Frank Wiener, que además es el padrastro de Sarkozy. Ah, Sí, chequen ah, todo esto de aquí encuentran en el internet muchísima información en las propias redes de noticias de Francia. Está plenamente documentado eso, la conexión francesa. La película con Jim Hackman es basada precisamente en esa situación. ajá. Bueno, y por el otro lado, la guerra permanente. Entonces, digamos, esos dos elementos, eso, más el desprendimiento de la relación entre el dólar y oro, le da un poder, digamos, un poder de manipulación de la economía infinito. Entonces, ellos pueden relativizar esa deslocalización de las empresas productivas hacia el exterior, primero hacia Europa y después hacia China, mediante el control del sistema monetario y el control militar y el control represivo. Lo que De Gaulle y su ministro de Finanzas, del joven Giscard d'Estaing, que era parte de la conducción que hacía De Gaulle disciplinando a sectores contrarios a él,
llamaban el privilegio exorbitante de los Estados Unidos. Precisamente el hecho de que los Estados Unidos simplemente imprimían dólares impunemente y podían prestar a 0% a sus transnacionales, que podían expandirse impunemente también con el respaldo de las bases militares en todo el mundo, incluyendo la propia Europa. Europa quedó totalmente colonizada a partir de eso. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ya, ¿no? Exacto. Y entonces hay todo un ciclo. Es decir, hay todo un ciclo de complejizaciones progresivas, es decir, desarrollo de la revolución científico-tecnológica a partir de mediados de los años 70, de las biotecnologías, aplicación de esas tecnologías a la industria militar. Al aplicar estas tecnologías a la industria militar, alcanzar una superioridad competitiva respecto a la Unión Soviética, obligando a la Unión Soviética a una competencia ruinosa que finalmente la llevó a colapsar, a la implosión, a Sobre todo la colapsar carrera internamente. armamentista, ¿no? La carrera armamentista en el caso capitalista es un keynesianismo militar que estimula la producción, que estimula el empleo, Exacto. que genera mucha más riqueza y si está vinculado, como lo decía Eisenhower, el propio presidente de los Estados Unidos, militar él mismo, lo acusaban de estar directamente vinculado al control del aparato político, bueno, eso era, en el caso de la Unión Soviética, eso era letal, porque lo que significaba es mermar recursos del bienestar social, ¿no es cierto?, para destinarlos a la seguridad y a las armas. Sí, pero hay un elemento que es muy importante tener en cuenta para entender por qué hoy las cosas son diferentes. La Unión Soviética nunca pudo superar el dilema entre la conducción del Partido entre la dictadura del Partido Comunista y la eficiencia económica. Es decir, cuando querían alcanzar eficiencia económica y aflojaban en algo el control del Partido Comunista, las principales empresas del Estado seguían su propia política, digamos, tendían a autoalimentarse y se desprendían y anarquizaban el plan general. Cuando querían retomar el control para volver al plan general, bajaba la productividad de la economía. Entonces, nunca llegaron a satisfacer las necesidades de la población en cuestiones elementales, alimentación, por ejemplo, con lo cual estaban obligados a hacer importaciones gigantescas. Eso es algo que a China no le pasa. China aprendió de esa experiencia y aplica, y lo que viene aplicando, incluso desde la época de Deng Xiaoping, desde las reformas de fines de los años 70, es una política muy pragmática basada en la propia experiencia china. Entonces, China lo que tiene es la combinación entre un método del doble comando, es decir, en todos lados, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, se ve el doble comando. Por un lado, los funcionarios o ejecutivos de carrera, de que aseguran la eficiencia y al mismo tiempo al lado de ellos el comisario político, que es el que asegura el control político del partido, pero con una gran autonomía, asegurado al mismo tiempo con todo un sistema de asambleas permanentes, un asambleísmo constante que tiene épocas. Hubo épocas donde esa participación popular se omitió, por así decirlo, sobre todo después del intento de golpe de Estado en 1989, y épocas en que De, se lo de activa Tiananmen, más. dices, ¿no? El intento Lo de de la plaza de revolución de color Tiananmen, de que fue Tiananmen. exactamente. Pero esa combinación pragmática entre doble comando y participación permanente de la apelación a la movilización permanente de las bases es lo que le permite a China tener un equilibrio inestable entre el plan general y la eficiencia capitalista, la eficiencia dentro del mercado capitalista. Y eso es muy importante porque eso es lo que, esa ambigüedad de que una mentalidad occidental sería un defecto, es
tradición cultural y filosófica china, es decir, del taoísmo, la armonía de los contrarios, es, es, este, es una gran ventaja. Este, eh, a ver, no, tengo que interrumpir un segundo. Eh, Entonces se convierte esa tensión dinámica se convierte más bien en un acicate muy importante para el cumplimiento de las relaciones. Y yo tuve la oportunidad de estar algunas veces en China, y yo vi las participaciones, la participación popular permanente, ¿no? En los municipios. En ciudades pequeñas llaman ellos, ciudades de 2,5 millones de habitantes, para ellos son ciudades pequeñas, en las que había una participación muy importante del municipio como parte de la economía mixta con la empresa privada y tecnología extranjera, ¿no? Y transnacionales extranjeras, pero también con la participación de la gente, ¿no? No solamente del partido, sino que habían asambleas populares, no necesariamente, bueno, entiendo que actuaba el partido también ahí adentro, pero lo que yo vi era la asamblea actuando, la asamblea generando comités de seguimiento, comités de reclamos, que tenían que ser rápidamente atendidos, porque si no los burócratas marchaban, ¿no? Exacto. Es decir, eso por lo que yo sé, es decir, ha tenido idas y vueltas, lógicamente, ¿no? Épocas de mayor participación, épocas de menor participación, pero es algo que, digamos, que se ha desarrollado en los últimos 40 años y tiene una gran eficiencia. Y esto es muy importante por lo siguiente. Hace un rato nosotros hablábamos de la cerrazón de la visión imperialista que solamente ve como posible por su referencia al imperialismo greco-romano, solamente ve como posible la sustitución de un dominio por otro mediante la guerra. No, en la medida en que China mantenga esa propia dinámica y por el propio peso socioeconómico y político que tiene China, es una dinámica que se extiende. Y de ahí viene precisamente, por un lado, el proyecto de la Franja y la Ruta, y por el otro lado, una cosa mucho más amplia, que es la consigna general, que es la comunidad de futuro compartido la comunidad de destino compartido para el futuro de la humanidad. Que Es decir, implica que es una la... solución de ganar-ganar, no una solución de dominancia Exacto, militar, exacto. sino al contrario, buscar sinergias, ¿no es cierto?, que permitan, primero, un mundo multipolar, y segundo, el hecho de que puedan haber otro tipo de desarrollos, ¿no? Más bien, en términos de distintas formas, cada país y cada bloque de países debería tener su propia decisión respecto a cuáles son las formas económicas que adoptan, ¿no? El caso concreto es un país, dos sistemas, ¿no? El caso de Hong Kong. Claro, lo que China hace es la armonía de los contrarios. Es decir, China admite que su sistema es completamente diferente al de India, pero ambos conviven en BRICS. Y China admite que su sistema es muy diferente al de Irán, pero ambos conviven en la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, es lo fundamental en en la propuesta china, y es por eso que para los occidentales se les hace tan inasible, si no logran entrarle ni argumentativamente ni política o militarmente, es Permíteme que un segundito. eh, Bueno, otro corte al servicio de provisión de Internet para Eduardo, y un corte mío también. Todas de leyes que muy accidentado, pero una joya es realmente lo que nos está contando Eduardo. Continuemos, por favor. es que estamos dando una demostración práctica de los males del neoliberalismo. Es para que nadie dude de que lo que decimos es cierto. Por eso lo hacemos intencionalmente, llamamos a las empresas y les decimos, bueno, a tal hora me cortas. Bueno, estabas explicando la dinámica interna de China.
Yo creo que es muy importante entender esto porque lo que está en juego, es decir, Perdón un ratito, es esa, muy importante, solamente retomo la cuestión porque estaba señalando, ¿no es cierto?, que no es una postura meramente ideológica que puede cambiar de opinión, sino que estamos hablando que es un elemento esencial de la dinámica interna de China que se proyecta como política internacional en términos de del pluralismo, de la diversidad y del diálogo de saberes, ¿no? El diálogo de saberes y diálogo exacto. de alternativas económicas. Es decir, yo lo que quiero insistir es fundamentalmente en, eh, en la dinámica de la armonía de los contrarios. Es decir, donde el todo es más importante que las partes. Entonces, cuando el conflicto entre los contrarios resulta insoportable o resulta imposible de resolver pacíficamente, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es crear una estructura de integración que absorba ese conflicto y que se resuelva en una estructura todavía más compleja. Fíjate que lo que hicieron en Asia Occidental, al juntarle la cabeza a enemigos tan irreconciliables como Irán y Arabia Saudita, es decir, que es histórico, porque el problema con los persas viene de siglos en esa región. Y lo que Entonces, están cuando intentando hacer ahora entre los palestinos y los sionistas, ¿no? Sí, yo creo que es una práctica muy interesante que nota al pie de página, es parte de un debate, ¿no? Inacabado dentro del marxismo, diferenciándose de la dialéctica hegeliana, justamente el hecho de si es que es el conflicto o es la unidad lo que impera en esa relación y que luego plantea frente al marxismo soviético, plantea como una gran alternativa las tesis de Mao. Mao mismo ya retomaba esa propuesta del taoísmo en sobre la contradicción, por si acaso quieran ustedes. No exacta, solamente es de la actual dirección del Partido Comunista Chino, sino que inclusive en la dirección maoísta estaban presentes estos principios. exacto, pero además la otra personalidad que incorpora este principio es el Papa Francisco. Es decir, el Papa Francisco tiene cuatro principios de tratamiento de lo político, donde el todo es superior a las partes y a la suma de las partes, la armonía es superior al conflicto, el tiempo es superior al espacio, de, eh, y, bueno, ahora me olvidé el cuarto, pero es muy importante. Eso está muy trabajado en un artículo que hizo poco antes de morir quien fue su maestro, es el padre Juan Carlos Escanone, sacerdote jesuita que murió en 2019. Él analiza los cuatro principios del accionar político del Papa Francisco y es esa idea permanente de generar armados institucionales con mayor o menor cohesión. No importa, digamos, la estructura burocrática, pero que resuman el conflicto en sí. Entonces dan las vías de solución al conflicto. Bien, lo que está en juego, el tema es que al expandir ya por el propio peso de la República Popular China, este, la dinámica interna de resolución de los conflictos que tiene China se expande mundialmente. Y por eso han ido armando una sucesión de estructuras cada vez más complejas. La Organización de Seguridad de Cooperación de Shanghái como instrumento para garantizar la seguridad en Asia. El BRICS. El BRICS como instrumento de cooperación entre países emergentes. Donde hay realidades totalmente diversas, porque ahora con la ampliación de BRICS hay gente como India frente a China, que son enemigos históricos, está Irán y Arabia Saudita, está Sudáfrica, está Bueno, está Afganistán Etiopía, también como observador, ¿no? El Afganistán está de los talibanes. Afganistán como observador, ahora Venezuela va a solicitar el ingreso, la incorporación. Es decir, fíjate que Brasil está haciendo la misma política. Brasil está haciendo la política de unidad de contrarios, es decir, incorporando distintas, dentro de lo que puede,
con todas las contradicciones internas que tiene Brasil, por supuesto, ¿no? Entonces, ese modelo se está oponiendo al otro, al modelo imperialista. Que Entonces, yo el, también pro- quisiera el hacer pro- una nota al pie de página, porque no es solamente el referente, digamos, de episodios del pasado greco-romano, sino que ha sido toda la historia de la lucha por la hegemonía dentro de Europa occidental, pues, es decir, independientemente del sistema mundo oriental, ¿no es cierto? En el sistema mundo occidental tuviste primero los venecianos contra los genoveses, luego el ascenso, la bronca en contra del imperio español, el tema de Francia, la bronca contra Francia, y Holanda, de ahí se pasa a Inglaterra. Siempre ha sido una lucha de conflictos, el ganador lo toma todo, ¿no? hay una excepción importante que no tuvo continuidad, que es Bismarck. Es decir, Pero cuando fue Prusia, derrotado, digamos, con la Primera y Segunda Guerras Mundiales, digamos. El proyecto de Bismarck ya pero había porque no se continuado. continuó, porque no se continuó, ese es el problema. Cuando, eh, perdón, estas cosas no se... Cuando, disculpa, Pedro, estamos en tiempo Sigamos, muy... sigamos. Este, eh, Decías que el proyecto de Bismarck claro, en fue el caso, frustrado. la excepción fue Bismarck. Es decir, después de vencer a Francia en 1881, Bismarck dijo, esta debe ser la última guerra en suelo europeo, porque la próxima guerra va a ser una catástrofe general. Sí, y él se especializó en una política de equilibrio de poderes, en tratar de establecer una política de equilibrio de poderes Era que el después... eje con Rusia y Austro-Hungría, ¿no? No, no, él no, justamente él estaba en contra de del sistema de alianzas, porque el sistema de alianzas, justamente, y eso es muy importante de entender, que eso es precisamente la dinámica suicida a la A que la, nos lleva a la que el llevó la Estados Primera Guerra Unidos, Mundial, ¿no? ¿no? Y a la que nos lleva Estados Unidos hoy. Es decir, la política de alianzas implica un sistema de compromisos y obligaciones cerradas, donde te ves obligado a cumplir con esa alianza. Mm. Y eso fue lo que hizo ineluctable la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Y ahora sería lo mismo con Justamente, la OTAN, ¿no? En el justamente lo tema que de la se lógica de trata, Ucrania. Es decir, si te metes a Ucrania, si te metes a la OTAN, obligatoriamente cualquier atentado contra cualquier país significa que todos los países tienen que desplegar la guerra, y ya en un campo nuclear significa el Armagedón. obviamente, por eso, digamos, por eso es que los pocos dirigentes con cierta inteligencia que hay en Europa están en contra de la incorporación de Ucrania a la OTAN, porque eso implica entrar en guerra de modo formal contra Rusia. Es decir, obliga a la guerra. Precisamente la idea del equilibrio de poderes, complementada por la organización de estructuras que absorban e integren las contradicciones, es la única solución posible para el periodo de transición en que está hoy en día la humanidad. Es decir, la transición es inevitable. Es decir, estamos transitando desde un sistema basado en el consumo de energías fósiles a otro que no sabemos cuál es. Eso por un lado. Por el otro lado, es inevitable, es, inevitable, es insoslayable ponerse a resolver los dos problemas fundamentales de la humanidad. La alimentación para toda la humanidad y la adecuación de la sociedad humana al cambio climático. Esas son tareas para cualquier orden político que se dé la humanidad.
El problema es cómo lo hacemos, mientras que el imperialismo occidental lo que propone es la supresión de los estados nacionales, el reemplazo de los estados nacionales por una oligarquía tecnocrático-financiera militar, y regimentar militarmente las condiciones de la transición, lo que se propone desde el sur global, China fundamentalmente, pero no solamente, hay muchas propuestas en ese sentido, Pero hay que es recordar que esto de aquí es de alguna manera, ¿no es cierto?, se lo inicia, aunque quedó también frustrado desde la perspectiva latinoamericana, con el tema de UNASUR, el tema de la nueva arquitectura financiera internacional, el tema de la transformación de Naciones Unidas, que la llevó adelante, que la quiso implementar el padre Miguel de Escoto, sandinista, la cuestión de la multipolaridad, son elementos que nacieron en América Latina cuando China todavía formaba parte de esa, de Chinamérica, ¿no? De esa quimera. exacto. Exacto, sí, 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 sí. Precisamente, bueno, vos fuiste parte activa de eso. La experiencia de UNASUR me parece que es la más rica de estas. El problema, el problema allí es, a mi juicio, es que no se llegó a un armado político que trascendiera a los líderes que lo empezaron. Y lo que se dejó armado de un tingazo se lo desbarató, ese es Y lo pues grave. bueno, porque dependía solamente de los líderes que lo armaron. Por eso era, si es que esto de aquí tenía como fundamento el tema de la nueva arquitectura financiera, eran poderosísimos intereses que no podían salirse. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con Asia? ¿No? Es decir, ASEAN, que fue un engendro provocado en la estrategia de contrainsurgencia de la OTAN y de los Estados Unidos, ¿sí? Termina por condiciones económicas gravitando necesariamente en torno a la dinámica manufacturera china y al desarrollo tecnológico de China. Entonces, por más que tengan compromisos militares, por más que tengan una serie en el Estado profundo, ¿no es cierto?, una serie de ligazones con los servicios de inteligencia, con estructuras paramilitares de largo plazo, en los hechos, la vida económica está directamente vinculada, indispensablemente vinculada a la dinámica tecnológica de China, y eso es más pesado que qué. Y lo mismo pasa con Claro, Arabia Saudita, digamos, con otras, en otras, guardando las proporciones, ¿no es cierto? Un aliado tan cercano, tan íntimo del eje angloamericano como es Arabia Saudita, el rato de los ratos se da cuenta de que es un problema existencial, no es un problema de opinión de un líder o de otro, sino que es un problema existencial el poder ubicarse en una perspectiva plural. exacto. Ahora, yo creo que en el caso de América Latina, en la próxima etapa de integración, el punto nodal debe ser primero político, es decir, complementar la política de las dirigencias con la política de los pueblos, eso es muy importante. Y segundo, inmediatamente debe pasar por la infraestructura. Claro, claro. Es La decir, yo integración creo que productiva, no, la yo integración creo del que no, tejido productivo. bueno, la productiva se va a ir dando. Eso va a ser muy difícil teniendo en cuenta el nivel de oligarquización que tienen nuestras economías actualmente y el nivel de desindustrialización y de Sí, desarticulación pero por interna que ejemplo, uno de los tienen. proyectos del Banco del Sur, solamente te hago acuerdo, Eduardo, es el tema de la matriz continental energética, ¿no? Entonces aquí No, tenemos no solamente el petróleo, el gas, sino también la posibilidad de la biomasa, el tema eólico, el tema marítimo, o el tema del solar, el no, tema yo del estoy de litio, el tema acuerdo, del estoy cobre, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. Mi razonamiento es un razonamiento estratégico. Es decir, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza actuales, teniendo en cuenta dónde están incidiendo hoy en día las corporaciones transnacionales con mayor fuerza, yo me pregunto dónde podemos avanzar más rápidamente, creando lazos que después no puedan ser destruidos. Y donde yo lo veo precisamente, y eso tiene que ver también con la expansión de China, es en el campo de la infraestructura, sobre todo infraestructura de comunicaciones y transporte. Es decir, recuerda que nosotros, cuando se acabó, digamos, el periodo de los
los gobiernos populares hacia 2015, más o menos, habíamos llegado a tener a cerrar el cable alrededor del subcontinente sudamericano. Bueno, ese cable se ha privatizado ahora. El cable está, pero se ha privatizado. Bueno, lo que tenemos que hacer es aprovechar la nueva tecnología de comunicación satelital para restablecer una red de comunicaciones interna propia del continente. Y ahí donde le puedas poner 3 carreteras y 4 vías férreas, eso después no lo puede romper nadie. Sobre todo el tema de los ferrocarriles, ¿no? O sea, que ahora podría ser maglev, ni siquiera es del ferrocarril tradicional, sino el maglev de alta velocidad, de costos muy bajos, de costos operativos muy bajos, y que permitiría integrar mercados internos, o sea, ya Argentina no es un mercado externo para Brasil, y Brasil no es un mercado externo para Ecuador, sino que es parte de una endogenización de la prosperidad, porque es la coordinación de las políticas económicas internas la que permite, ¿no es cierto?, el crecimiento y la superación de la Sí, pobreza. sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que está pasando ahora, ¿eh? Con estos últimos gobiernos ultra Ah, ese, neoliberales. Es decir, si no se logra derrotar En eso, nada es posible. Argentina se está dando una fragmentación del territorio muy importante. Este, Que incluiría el eh, tema de que la Patagonia pueda ser ocupada eventualmente por un proyecto sionista, ¿no? Sobre eso se ha hablado mucho en distintas épocas de la historia. Siempre lo adjudicamos a fantasías neonazis, ese tipo de cosas. Pero precisamente ayer me informaban que en el periódico Aurora, que es un periódico oficial del Estado de Israel en castellano, anuncian la venta de terrenos en la Patagonia. Es decir, yo no creo que se trate así como figuraba, digamos, antiguamente, desde los años 60 del siglo pasado, en la fantasía del proyecto Andinia, que sea un proyecto de emigración de los israelíes porque abandonan Israel. Pero sí, creo más bien que se trata de un proyecto factorial. Bueno, hay que acordarse que los colonos anglos colonizaron Texas antes de que Texas se declare república independiente, pero el rato que se dieron cuenta habían ganado, digamos, el poder político del territorio mucho antes de que se declare república independiente, y lo hemos pasado con California, ¿no? Entonces, son técnicas de viejo cuño, no necesariamente vinculados a los sionistas, ¿no? Claro, sí, yo creo que los problemas pasan, es decir, que es complejo. Ahora, digamos, no utilicemos mucho tiempo para eso, pero lo que quiero decir, Solo hago acuerdo porque está en marcha el hecho de que el año anterior, en nombre de la ecología y de la reducción de la deuda externa, se utilizó un mecanismo de bonos azules muy propagandizado por los sectores ecologistas, inclusive personalidades progresistas, para vender la soberanía de las Islas Galápagos aquí en el Ecuador. Y con lo mismo se está utilizando, ya se va a hacerlo para el caso de la Amazonía ecuatoriana y pretende utilizarse para toda la cuenca amazónica. Es decir, el viejo proyecto, ¿no es cierto?, de controlar como un supuesto mandato internacional por razones de biodiversidad y de conservación ecológica la cuenca amazónica, puede rápidamente ser logrado a través de este mecanismo supuestamente inocuo de tipo financiero, que nadie conoce exactamente cómo funciona, pero que ya en los hechos está operando en varios lados. Experimento el caso concreto de las Galápagos. nosotros estamos confrontados con ese problema en la Antártida, Ujú. porque Argentina es el país miembro del Tratado Antártico que tiene el mayor despliegue en el continente, tanto en número de bases como en personal. Es decir, Argentina tiene 13 bases, de las cuales 7 son permanentes y 6 son temporarias. Además, es la zona de la Antártida que está más cerca de otro continente, y con el calentamiento global está adquiriendo importancia económica.
decir, particularmente están adquiriendo importancia los mares circundantes que no están cubiertos y protegidos por el Tratado Antártico. Entonces, en el marco del Tratado Antártico, la forma de resolución de conflictos es por consenso. Ya varias veces, el Reino Unido y sus aliados han intentado que se modifique el estatuto y pasar a la resolución por mayoría. ¿Por qué? Porque la cuenta les da fácil, porque en la Antártida están presentes activamente, además de Argentina y Chile, que tienen reclamos territoriales que se juxtaponen, pero que se respetan mutuamente, están presentes el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, los Estados Unidos, todos países miembros o de la OTAN o de una alianza militar similar. Ahora, en 2021, se ha cerrado el AUKUS, el Tratado de Asistencia Militar en Australia, Reino Unido, Estados Unidos, al cual este año, hace pocos meses, se incorporaron Corea del Sur, Nueva Zelanda, Japón, etcétera, que se lo presenta como un tratado de contención de China. En realidad, como tratado de contención de China no tiene mucho sentido, porque hay una cantidad de otros instrumentos en esa zona. Y tampoco tendría sentido que esté Gran Bretaña allí, que no tiene nada en el área del Indo-Pacífico, pero sí tiene la cadena de islas del Atlántico y la cadena de islas del Índico. Entonces, con una flota muy pequeña, muy reducida como tiene Gran Bretaña hoy en día, le ofrece a esa alianza la posibilidad de controlar el océano Antártico. Ahora, eso implicaría objetivamente para Argentina que le corten la comunicación con la Antártida. Y si se llegara a internacionalizar, a establecer la votación por mayoría dentro del Tratado Antártico y se internacionalizara en nombre de la humanidad para proteger el medio ambiente, entonces, Argentina quedaría desprovista Argentina, Rusia y China quedarían desprovistas de acceso, de posibilidad de utilización de los recursos Pero en el caso de antárticos. Argentina, lo triste es que Milei está adoptando precisamente ese discurso, incluyendo con el caso de las Malvinas, ¿no? Es decir, las Malvinas ya claramente Milei está dispuesto a cederlas, ¿no es cierto? Y más bien se pone en los Exacto, zapatos de Gran Bretaña en lugar de ponerse a defender la bandera exacto. argentina. Exacto, porque precisamente el proyecto es el proyecto al cual está sirviendo Milei, por eso te digo que es diferente a los antiguos proyectos neoliberales y que por lo que yo tengo entendido es similar al proyecto de Noboa, es un proyecto de destrucción del Estado como gerente, aún como gerente colonial del territorio, y su fragmentación y feudalización, entrega a distintas organizaciones más o menos criminales, empresarias, etcétera. Entonces eso nos cambia la perspectiva, es decir, eso está en consonancia con la antigua doctrina, la antigua doctrina militar norteamericana del periodo del gobierno de Bush hijo, de George W. Bush, es decir, la doctrina Zebrowski de hacer ingobernable el sur global. Claro, el nuevo Para acto que del conflicto. América Latina es el es, nuevo arco del conflicto, como a la diplomacia de otras potencias, lo que mencionabas del caso de Arabia Saudita, Irán, intentan pacificar otras regiones, entonces ellos necesitan vender sus armas acá, desarrollando todo tipo de conflictos regionales, étnicos, secesionistas, fronterizos, ¿no es cierto? Todos contra todos. Y es clarísimo, porque fíjate, compara el ánimo de las conversaciones, del trato entre políticos de distintas ideologías, de autoridades de distintas ideologías en América Latina hace 10, 15 años, compara con lo que está pasando ahorita, es decir, es todos contra todos.
incluyendo, digamos, gente del bloque progresista, ¿no es cierto?, quedan totalmente subsumidos en esta ronda de insultos, ¿no es cierto?, que eventualmente pueden escalar, porque, por ejemplo, en el caso de lo de Venezuela, en el nombre de la libertad y la democracia, así como se hizo en Libia, así como se hizo en Afganistán, así como se le hizo en Irak, así como se intentó hacer en Siria, así como se hizo en Mali, así como se hizo en Somalia, en todo lado, ¿no es cierto?, pueden tranquilamente intentar un nuevo desembarco como el que hicieron de mercenarios colombianos y gringos hace un par de años, ¿no? Y entonces establecer un corredor aéreo como el que establecieron en Libia y neutralizar, es decir, bombardear el asunto hasta el asesinato de las autoridades. Entonces, mira, el escalamiento de la violencia verbal puede ser la antesala, ¿no es cierto?, de la aplicación de tácticas que el imperio ha encontrado muy eficaces en otras latitudes, ¿no? Exacto, exacto. Así es. Así es. Entonces, lo que te digo es que justamente para ir redondeando, volver al inicio de nuestra conversación, de nuestra accidentada conversación, es que lo que se está planteando ahora es la crisis de transición lo que ha estallado ahora es la crisis de transición que ya quedó planteada hace 50 años y que para entenderla es necesario recorrer estos 50 años, pues si no, no se entiende, parece todo tan caótico que no tiene, que es como si que no tuviera una dirección determinada. Es decir, sí lo tiene. Es decir, está planteada la necesidad de pasar a niveles de integración mayores como forma de supervivencia de la humanidad. Es un tema existencial. Eso me parece que es un elemento fundamental. Lo mismo, Exactamente, y es ineluctable, es ineluctable. La unidos o pregunta hundidos, es, decía Perón, ¿no? O unidos ¿cómo? o hundidos. Unidos o dominados, Ujú. unidos o dominados, decía el general. La pregunta precisamente es si lo que se está dirimiendo es si esa integración va a ser por arriba, o sea, una integración oligárquica con un gobierno tecnocrático mundial que regimente militarmente la asignación de los recursos cada vez más escasos y determine en condiciones de deterioro medioambiental qué poblaciones se salvan y cuáles no, o si eso lo hacen los pueblos. Yo creo que es fundamental entender, ¿no es cierto?, que en este proceso de transición, los intentos de los Estados Unidos de recuperar su potencial industrial, que fue lo que le proyectó a ser la primera potencia mundial desde antes de la Primera Guerra Mundial mismo, están totalmente frustrados, ¿no? Es decir, todo el esfuerzo que hizo primero Trump y luego el trumpismo sin Trump con Biden de las políticas industriales, en realidad ha sido mantenido muy poco éxito, ¿no? Por el mismo problema de la rentabilidad y los problemas institucionales de descomposición de la sociedad norteamericana. Entonces, no es que los Estados Unidos están recomponiendo un disciplinamiento de su patio trasero desde lo que fue en la época de, no sé, pues de Kennedy, ¿no? La Alianza para el Progreso, no es la industrialización por sustitución de importaciones. Lo que le queda al eje angloamericano en América Latina es el complejo, rentabilizar el complejo industrial militar a través de lo que estábamos conversando hace un momentito, instalar América Latina como nueva zona de conflicto, lo que fue antes el paraíso del Medio Oriente para las ventas de armas del espionaje, y el otro gran pilar tiene que ver con el lavado de dinero, es decir, el tema de la especulación financiera. Entonces, como no pueden desarrollarlo en torno a activos productivos, ¿no es cierto?, como respaldo de activos productivos en términos de startups o desarrollos tecnológicos que han podido lograr en otras partes del mundo, en América Latina el eje fundamental de esa ganancia, de esa situación apetitosa, viene por el tema de lavado por el lado del narco, pero también de otro tipo de malos tratos, ¿no? El tráfico de armas, del tráfico de personas, del tráfico de órganos, la corrupción, el soborno, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un proceso muy rápido, ¿no es cierto?, de lumpenización de América Latina. Exacto. Ujú. ¿Cómo ves tú esta Exacto. situación en términos de las posibilidades, inclusive de que sectores de la propia burguesía, de las propias élites latinoamericanas reaccionen frente a lo que ha sido su herencia, ¿no?
Al fin y al cabo, están arruinando su propia hacienda, ¿no? Yo creo, digamos, que no hay que esperar la solución de las élites, es decir, porque las propias élites están demasiado colonizadas como para que se les ocurran tres ideas creativas en ese sentido. Fundamentalmente lo que hay es una pérdida muy grande de dignidad. Nosotros es decir, teníamos, hace 100 años, teníamos oligarquías que eran terribles, opresivas, dominadoras, pero que tenían una noción de crearse un estado a su imagen y semejanza que les sirviera para usufructuar el excedente, y simbólicamente lo vestían, lo rodeaban del boato, digamos, de un estado de verdad. Hoy en día el temor que tienen a la irrupción, porque ya lo han probado, el temor que tienen a la irrupción de las clases populares es mayor que que el interés en tener un Estado propio que tenga un control sobre el territorio. Es decir, Formidable. el temor prima sobre, el orgullo de ser dominador. Aunque eso signifique un suicidio histórico, ¿no? Porque van a dejar de existir como oligarquías, como burguesías locales, sino que van a convertirse en funcionarios de transnacionales o de los servicios de inteligencia y servicios militares de otras potencias, ¿no? Muy, muy grave. Pero bueno, y eso es lo que ya estamos viendo en Europa, ¿no? Tampoco es nada nuevo. Bueno, Pedro, Yo sé que tienes lamentablemente, ahorita que grabar tu programa a los compañeros, compañeras, compañeros, por favor, busquen a Eduardo Bior en YouTube, tiene un programa importantísimo que vale la pena sí, seguir para entender la es en el geopolítica. canal, el canal es DMP Geopolítica. DMP por Demoliendo Mitos en la Política, es un canal que creó el amigo Ezequiel Vistoletti, que vive en Alemania. Berlín, en Alemania, y que cada día tiene a un analista internacional. En general, la mayoría de los colegas son españoles, brillantes, y está todos los días, para ubicarse. América Latina en este momento, en Ecuador, son las 11. 11. Bien, es decir, a las 12, o a las 14 horas de Ecuador, porque ahí son dos programas. Está mi programa dentro de una hora, a las 14 horas, y luego a las 12 horas de ustedes, y luego otro a las 14 horas. De todas maneras, si no lo pueden ver en vivo, ustedes buscan DMP Geopolítica en YouTube y ahí pueden verlo. Pero yo creo que pecaste porque nos dejaste con las ganas de continuar, así es que voy a seguirte molestando en el futuro, Eduardo. Pero Yo creo como que no, tenemos que es un continuar placer. conversando. Yo al menos lo he Espero disfrutado que muchísimo y los creo que mi servicios de audiencia Internet también. nos ayuden. Sí, Sí, sí. Te agradezco muchísimo. Un gran abrazo. Hasta la próxima. igualmente, un gran abrazo. Chao. Chao.